Vida Cristiana, clase 6, audio 5. ¿Cuál es el peor dolor que causa la falta de confesión? Es la duda. Es la duda. Ahora, ¿por qué? Porque yo termino, si no tengo una vida de confesión, hay pecados que yo practico. Es así de sencillo. El que los confiesa y se aparta. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Dudas en qué? En cuanto a tu salvación. ¿Ves? Decime si no es verdad que cuando uno se ha alejado de Dios, ha dudado de su salvación. Cuando uno deja de tener relación con Cristo, deja de orar, deja de leer la palabra de Dios, de congregarse, una de las dudas más grandes es esa. Porque vos decís, ¿cómo puede ser si soy un hijo de Dios? ¿Por qué peco? ¿Por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué? Y está esa pregunta, y tal vez me estás escuchando. Y Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón. Así que tal vez estás luchando con algo a lo cual estás atado. Estás atada. Una de las cosas más profundas son las raíces de amargura, el rencor, que es impactante cómo puede permanecer durante años y no te deja disfrutar lo que es la verdadera vida cristiana en plenitud. Y eso que el Espíritu Santo está en nosotros, que vino para darnos plenitud de vida. Miren, esto lo vamos a ver inclusive, creo. En primer lugar dice que no somos del diablo. Por eso no tenemos que practicar el pecado. Debemos confesar. No somos del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso me encanta. Son deshechas. O sea, así como nosotros tenemos en Efesios capítulo 2, versículo 10, que ahí habla de las buenas obras, obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dice ahí, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Como hijo de Dios, obras que Él tiene preparado, el diablo también tiene preparadas obras. Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el creador del universo, el autor de la vida, dio la vida, su vida, a los 33 años para deshacer, para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son? Las que Jesús dijo: hurtar, matar y destruir, las obras del diablo. Es maravilloso. Por eso tú y yo debemos practicar la confesión, para no practicar el pecado. Para eso practicamos la confesión, para no practicar el pecado. La confesión nos ayuda a que el pecado sea accidental y no una práctica. ¿Sí? Versículo 9 dice, otra razón: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, la salvación no la perdemos, como ya vimos en toda una clase. Uno lo que pierde es la comunión con Dios, la relación íntima con Dios, cuando practica algún pecado. Pero lo que está diciendo acá es Juan y el Espíritu Santo, en realidad, es que
Uno ve a alguien que está practicando, fue a la iglesia y todo, se congregó y mostró que era un hijo de Dios y todo, pero se apartó. Y bueno, eso pasa, el hijo pródigo. Para eso está la historia del hijo pródigo. Se va, después vuelve, pero se fue. Y uno lo ve en ese interín en el que él está alejado, viviendo perdidamente. Y uno lo está viendo ahora, tal vez hoy en día lo ves, alguien cercano tuyo, alguien que amás, está viviendo perdidamente. Y vos dudas, será creyente? Bueno, esa duda es una duda razonable. Es una duda razonable, porque la palabra de Dios acá nos dice, bueno, el que practica el pecado es que no es de Dios, no es nacido de Dios. Si ha nacido de Dios, no tiene por qué practicar el pecado, pero recordemos que estos versículos es para creyentes, para que el creyente no caiga en eso. En la práctica de algún pecado, es esa la idea. La idea es no pecar, ¿sí? Pero si pasa, si sucede, porque sucede, ya lo leímos, el que dice que no tiene pecado es a Dios mentiroso, porque Dios dice que somos todos pecadores, ya lo vimos. ¿Pero qué? La idea es no pecar, el objetivo es no pecar, ¿sí? Pero si pecamos, que confesemos y nos apartemos, no que practiquemos el pecado. ¿Sí? Y Dios no puede ser burlado. Yo no puedo confesar pensando, confieso, y Él me perdona. Ese tipo de corazón Dios no perdona. El corazón que Dios perdona, ya lo vimos cuando hablamos de la seguridad de salvación. Es aquel que es sincero, genuino y que su deseo es no volver a caer. Puede ser que vuelva a caer en lo mismo, porque puede ser. Pero no fue su deseo en el momento de la confesión. Pidió el cristiano, pedimos en ese momento fuerzas para no volver a caer y crecer y sortear ese obstáculo del cigarrillo, la bebida, la pornografía, lo que sea, la ira, muchas cosas, la murmuración, muchas cosas. Bueno, ahora habla de simiente. La simiente. Ahora, en Juan, el mismo, es un término que le gustaba usar a Juan, y el Espíritu Santo lo usó a través de Juan. Y justamente en Juan capítulo 1, versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está el porqué. Somos nacidos, engendrados, no de sangre, ni de carne. Cuando dice no de sangre, Juan 1.13, estoy ahí, y antes dijo así, Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Pero acá dice, estos hijos de Dios no son engendrados de sangre, no es algo natural, normal, eso significa que no somos de sangre. Y la palabra podría traducir de sangres, plural, en el original. Es distinto, no tiene ningún elemento humano. Eso significa, cuando habla de sangre, ¿viste cuando vos decís, cuando un padre dice, este es mi sangre? Y sí, es cierto, porque es así, ¿no? De hecho, los papás se comprueban con un ADN, parte de la sangre. Bueno, a eso se refiere. A eso, exactamente a eso se refiere. Que no son de sangre. Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne. Y cuando habla de la carne, habla de que no es algo que puede ningún hombre proponérselo, sino que es Dios quien lo hace. Dios quien lo hace. ¿Por qué también hace referencia a esto? Porque está tomando el ejemplo de la vida, si quiere, conyugal, y está diciendo, vieron que uno se propone, quiere tener un hijo, se propone, pero acá dice, no lo decidió ningún hombre, esta fue una decisión de Dios. Y eso significa el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, el Señor le dice, debes nacer de nuevo.
debe nacer de nuevo. La reflexión de Nicodemo, ¿cuál es? El religioso fue y le preguntó, ¿cuál fue? Y dice, ¿cómo? ¿Tengo que meterme otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo? Eso no se puede hacer. Jesús le dijo, no estoy diciendo eso. Hay que nacer de nuevo. Y la idea de nacer de nuevo, ahí está otra vez el griego, es nacer de arriba. Y Juan también utiliza ese término en el capítulo 3, versículo 31, en el 19, versículo 11. ¿Sí? Lo podés leer después. De nuevo, la misma palabra aparece en Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Y habla del nuevo nacimiento o la regeneración, lo que dice Tito en capítulo 3, versículo 5. Y es lo mismo que está diciendo Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Somos participantes de la naturaleza divina. Todo esto está diciendo Juan cuando dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Otro versículo que habla de la seguridad de salvación. Y van muchos. Participantes de la naturaleza divina. O sea, compartimos la vida de Dios. No, eso es impactante. Y el Espíritu Santo vino para eso. Y estamos en ese tema, el tema del poder para la vida cristiana. Y hablamos del control del Espíritu Santo.